se predica algo. Y ahí es donde le paso esto a Cristian y nos cuenta cómo investigamos los datos. ¿Esto cómo fue de ida y vuelta? En el sentido de que empezamos con una base teórica y unas preguntas que encontramos tanto en la literatura, en diccionarios, en todo lo que se ha hecho hasta actualmente sobre el quichua y sobre esta partícula que encontramos en el castellano andino ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, empezamos con las entrevistas sociolingüísticas, hablando con la gente, recolectando estos datos que nos proveen un habla semi-espontánea, natural de lo que reflejaría el habla, ¿no?, de las personas. Y ustedes pueden ver aquí en este contexto de una entrevista cómo aparece este campo. La participante está hablando cómo ella y sus familiares llegaron a la casa, ¿verdad? Entonces tenemos de alguna manera un contraste de cómo llegó cada persona a este lugar. Entonces la participante menciona, la tía llegó casi a las 11, porque ellos han venido en el bus y han cogido en la Santa María, han quedado y han cogido camioneta, creo que dice. Ajá. Nosotros, como ese carrito rojo es de marido de ella, de una familiar, en ese venimos. Entonces vemos que aquí está en este contexto en el que hay un cierto tipo de contraste y nos llevó a estas preguntas de ¿qué está haciendo el K en esta variedad? ¿Es diferente al quichua o es similar? ¿Es tópico, es foco, es tópico y foco? ¿Qué pasa en el castellano andino ecuatoriano? Y para esto nosotros, como mencioné, empezamos con las entrevistas sociolingüísticas, pero también consideramos necesario recolectar más datos que nos permita sistematizar y complementar esta información, ¿verdad? Entonces, para esto decidimos desear una tarea de producción que tenga un ambiente más controlado, en el que podamos saber qué pasa con el K. Aquí se abrió. Okay. Y posteriormente una tarea de aceptabilidad, que es la que les contaré un poquito ahora. Esto inicialmente se inició en 3 sesiones diferentes, con la entrevista, luego una tarea, y luego la tarea de producción y luego la de aceptabilidad. Como bien mencionó María, no sé qué pasó ahí. No está por aquí. Ok, entonces decidimos primero empezar con lo que ya estaba hecho, con herramientas que ya han estudiado la estructura de la información en diferentes lenguas. Una de las estrategias para analizar el foco o el tópico es pares de preguntas y respuestas. Es decir, los participantes en la primera tarea tenían que ver una imagen seguida de una pregunta y ellos proveían una respuesta. Sin embargo, aquí empezamos ya a ver los retos que nosotros tuvimos que enfrentar para poder obtener los datos que nos permitan entender el campo. En este primer estudio piloto, todos los participantes, una de las instrucciones era que usen todos los elementos, sujeto, verbo, objeto, con el fin de ver qué está pasando con el campo. Todos los participantes que hicieron el estudio piloto usaban sujeto, verbo, objeto con todo tipo de preguntas, sin ningún movimiento, y eso ocurrió durante todo el proceso, algo que nosotros sabemos que el español es flexible y no ocurrió esto en esto. Entonces, al pedir la retroalimentación a los participantes, mencionaban que esto carecía de naturalidad, esto no es algo que ellos lo dirían, ellos no necesitan utilizar todos los elementos de la oración, entonces nos llevó a replantear cómo nosotros vamos a hacer esto. Y además aquí empezó a salir algo interesante de que ese es el español correcto, es lo que deberíamos utilizar, utilizando el sujeto, verbo, objeto con todas las preguntas. Luego tomamos la metodología utilizada por Mundendam. Ella también analiza la estructura de la información en variedades andinas y también en el quichua de diferentes países. Y en la instrucción era que los participantes miraban un grupo de imágenes, como pueden ver, narraban una pequeña historia y luego seguía pares de preguntas y respuestas, con el fin de conocer cuál es la noción de tópico y foco y dónde va a aparecer el K. Sin embargo, nuevamente volvemos a lo mismo. Salía la pregunta, ¿qué corta la lora? Y los participantes, la lora corta la soga. Todas las respuestas fueron así, con todo el tipo de preguntas. Aquí consideramos, bueno, entonces hagamos una tarea de juicio de aceptabilidad, pongámosles diferentes opciones, ¿verdad? Nuevamente, ellos al ver estas opciones decían, no, la lora corta la soga, es lo que se usa, ese es lo correcto, ese es el español que se debe usar. Y luego preguntábamos sobre las otras opciones, pero ¿y qué tal suenan las otras? Y de manera oral decían como, bueno, a ver, ¿qué corta la lora? La soga corta la lora. Ah, no, sí, así hablamos, así decimos, pero está mal. Esto es algo que no se debería decir. Y vemos las ideologías como empiezan a aparecer con esta tarea. Y nos llevó a replantearnos en cómo vamos a formular, cómo queremos hacer el estudio, tomando en consideración lo que los hablantes, la comunidad nos está diciendo.
Seguimos en la búsqueda de una herramienta que nos permita obtener los datos que estamos buscando. Hasta este momento no aparecía ningún uso del K y ningún rasgo que es propio de nuestra variedad, ¿no? Del castellano andino ecuatoriano. Adaptado de la tesis de Covadonga Sánchez, en la que ella hace un contexto más informal, digámoslo así, en el que dos personas están hablando en la variedad peninsular cotillando, en esta variedad como estamos chismeando, hablando del vecino, hablando de lo que está pasando con otras personas. Generé este anuncio que se ve en El Heraldo, un periódico popular en la ciudad de Ambato, y que todo el mundo tiene las bromas, ¿no? En El Heraldo aparece todo de todas las personas de Ambato. Entonces aquí las personas empezaron a sentirse más familiares con el contexto en el que estaban participando. Y nuevamente, pares de preguntas y respuestas. Aquí, si ustedes pueden ver, utilicé imágenes, pero también utilicé como un título en el que podían los participantes usar o no para dar la respuesta que estábamos buscando, y jugamos también el orden de palabras, usamos K en diferentes posiciones, y de alguna manera empezaron a salir los datos que nos permitían entender qué está pasando con el K. Y aquí también modificamos cómo se hacen las preguntas. Hasta este momento siempre era ¿qué hizo Juan? ¿Qué hizo María? ¿Quién comió la manzana? Pero en este caso, a manera de conversación, eran como, bueno, y me contaron que el Manuel compró algo, ¿sabes qué? Esto ayudó a que la comunicación, la interacción con las personas sea un poco más amena y refleje la manera en que ellos se comunican en un contexto cotidiano, por decirlo así. Sin embargo, hasta ahora, nuevamente, siempre nos topamos con esta ideología de así no se debe decir, eso no es lo correcto, así no se debería pronunciar, así no se debería tener el orden de palabras, el K no se debe usar porque eso no es parte de la gramática formal o la correcta. Entonces, nosotros vemos también aquí uno de los problemas que tuvimos es las instrucciones estrictas que restan la naturalidad. El hecho de que pedirles a los participantes que usen todos los elementos restringía cómo ellos responden cotidianamente. La mezcla de registros antinaturales, en el sentido de que los participantes, al ver escrito algo, tenían un nivel de formalidad mayor, por decirlo así, no corresponde a la forma oral con la que ellos se comunican. Y aquí también hay otro factor importante, en el que miembros de la comunidad no se sentían cómodos al leer. Entonces los juicios de valor tal vez no van a funcionar si tienen que hacer una lectura, ¿verdad? Y que en estas tareas los hablantes se sentían evaluados y sentían la necesidad de usar el español correcto. Y vemos el rol de las ideologías lingüísticas aquí nuevamente en la variedad del castellano andino ecuatoriano. Y luego la paradoja del observador, que también nosotros sabemos que en estos contextos, de alguna manera, la presión que sienten los participantes para comunicarse, ¿no? Para realizar las actividades, ¿cómo podemos reducir? ¿Hasta qué punto nosotros podemos hacer algo que ayude a reducir los efectos de esta paradoja? Entonces, como vimos que la última tarea de alguna manera nos permitió visitar algunas instancias que no habíamos podido realizar hasta ese momento. Redes sociales. Las personas de la comunidad me decían que están acostumbrados a ver lo que pasa en Facebook, en Instagram, entonces creé posts de redes sociales, una red social que ellos tal vez están muy familiarizados, y usamos pares de preguntas y respuestas, ¿ya? Aquí empezaron a salir no solo el K que nosotros estábamos analizando, pero otros rasgos del castellano andino ecuatoriano que han sido muy difíciles de licitar en este tipo de tareas. El uso del pero final, el uso del presente perfecto como valor admirativo. Entonces, vimos que de alguna manera se rompió esta barrera de el español correcto, lo que se debe usar. Y otra modificación en la metodología es que reduje el tiempo de la entrevista sociolingüística y la combiné con la tarea de producción. Es decir, empezaba con una conversación semi-informal, guiada por diferentes temas, 20-30 minutos, y posterior hacía la transición a la tarea de producción. Esto hacía que las personas se sentían menos evaluadas, como decir, me está tomando la lección de cómo hablo, y obtuvimos datos que nos ayudaron también a entender lo que estaba pasando con el K y otros rasgos del castellano andino ecuatoriano, y que lo complementamos posteriormente con una tarea de aceptabilidad, ya que la producción no fue muy alta en cuanto a producción con el uso del K. Y nuestra pregunta teórica era, ¿qué está pasando con el K? ¿Cuándo aparece? ¿Es necesario o no? ¿Y en qué contextos? ¿Qué significa? Este es un ejemplo de cómo continuamos con la investigación en otra sesión como participantes que querían ser parte del trabajo, y hacemos pares de preguntas y respuestas, y aquí era más implícito el uso del K. Esto también se hizo de manera oral, juego de roles, hacíamos preguntas y respuestas, nos intercambiábamos,
y iban apareciendo las ideologías. El orden de palabras no es el correcto, el uso del can no se debería usar, eso es de las hablas, de la habla rural, eso es de las personas bilingües, etcétera, y todos los rasgos raciales que tiene atribuida esta partícula. Sin embargo, ellos admitían que se usa cotidianamente. Y después de terminar las sesiones, se usaba mucho el uso del can en las comunidades con las que trabajamos, ¿sí? Y este es un ejemplo, ya para terminar, los contextos. Al hacer el juicio de aceptabilidad, como era una conversación ya más de inclusión informal, los participantes empezaban a recordar, decían, no, mira, en este contexto, por ejemplo, Lupita y Dani fueron a una fiesta y cada una preparó una bebida diferente. Entonces una persona no sabe qué prepararon las chicas y pregunta, no sé qué bebidas prepararon, ¿quién preparó qué? Y ahí los participantes decían, ahí podemos usar el K. Lupita margaritas preparó, Dani no sé. O al revés, Lupita margaritas preparó, Danica no sé. Entonces aquí tenemos este efecto de contraste nuevamente, que a nivel teórico nos permite entender que el K tiene una gramática también y sigue tal vez patrones del quichua que se mantienen en el castellano andino ecuatoriano. Para finalizar, ¿qué nosotros obtuvimos, eso que aprendimos nosotros en este trabajo? Porque ha sido un trabajo de 2 años con miembros de la comunidad. Primero, el trabajo etnográfico, conocer a la comunidad. ¿Cuáles son las prácticas lingüísticas y culturales para que se adapten las tareas con las que nosotros estamos haciendo investigación? Nosotros, si bien soy miembro de la comunidad, había una barrera que nosotros teníamos que trabajar para poder trabajar con ellos. Debemos entender el rol de las ideologías lingüísticas para reducir el efecto en las herramientas metodológicas que se van a usar. Estas metodologías tal vez de extraer y de no considerar qué pasa con la gente, cómo se sienten más cómodos participando en las tareas que nosotros planteamos hacer. Y estas metodologías nos van a ayudar a reducir de alguna manera también la paradoja del observador. Como les mencioné, en nuestro caso, lo que ha funcionado es combinar la entrevista sociolingüística con la tarea de producción y posteriormente una tarea de aceptabilidad. Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas, miembros de la comunidad, miembros de las comunidades indígenas y también miembros de la ciudad de Ambato, que es donde principalmente hicimos la investigación, por el tiempo y por toda la enseñanza que ha enriquecido nuestro trabajo y nos ha permitido entender lo que está pasando con esta partícula. Gracias. Bueno, muchísimas gracias María y Cristian. Les recuerdo las preguntas, por favor. Tenemos ahí la posibilidad de escanear los códigos QR, el código QR para poder realizar las preguntas. A continuación invitamos a David Macías y Emanuel Sinardé, que no ha podido venir, así que solamente contaremos con la participación de David. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien. El título de mi ponencia es Lengua, Variación y Etnicidad en la Costa Ecuatoriana, los montubios y los cholos costeños. Un reto para la documentación. Una ponencia que escrito yo, David Macías Parrés, de la Universidad de Lyon, con Emanuel Sinardet, de la Universidad de París. Pareciera que en Ecuador las políticas y el discurso estatales separan dos grandes comunidades lingüísticas. Por un lado la hispana y por otro la no hispana. El uso del español castellano es dominante y el reconocimiento oficial de otras lenguas nacionales es bastante reciente. Pero cabe resaltar que el grupo hispano no es homogéneo. Existen pueblos que tienen un habla y manifestaciones lingüísticas propias, tales como los montubios y los afroecuatorianos. En este paisaje lingüístico, ¿dónde se situarían los cholos costeños? En esta ponencia no pretendemos afirmar o infirmar si los montubios y cholos son grupos étnicos diferentes de otros grupos considerados mestizos. El objetivo es más bien mostrar en qué medida
la lengua castellana y su variación pueden ser utilizadas por minorías, entre comillas, como un marcador étnico o de etnicidad en pos de su reconocimiento. Abordaremos dos grupos hispanohablantes que movilizan un discurso identitario de formación étnica, los montubios y los cholos de la costa. En una primera parte veremos cómo el idioma es un criterio de etnicidad para el Estado ecuatoriano y observaremos la dicotomía castellano versus idioma ancestral en esta definición. Luego, veremos el caso de los montubios, un grupo hispanohablante que alcanzó el estatuto de pueblo del Ecuador en la Constitución de 2008, para presentar qué manifestaciones lingüísticas les permitieron reivindicar este estatuto. Finalmente, analizaremos el caso de los cholos, otro grupo hispanohablante que se autoidentifica como indígenas hispanohablantes, aunque hasta hoy no consiguen el reconocimiento estatal ni como pueblo, ni tampoco como pueblo indígena. Formularemos la hipótesis que no logra movilizar el criterio lingüístico como elemento identitario genuino y particular, lo cual, entre otros factores, desde luego, puede contribuir a explicar la dificultad para ser reconocidos como pueblo autóctono. Primera parte. El idioma, un criterio de etnicidad. Está generalmente admitido que la identidad de una comunidad pasa, entre otros criterios, por el idioma, su uso y las manifestaciones lingüísticas. De hecho, podemos hablar incluso de identidad lingüística, que se co-construye con el resto de miembros de la comunidad. Para el Estado ecuatoriano, hablar un idioma ancestral es uno de los criterios de etnicidad que ha permitido el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular desde la Constitución de 1998. En efecto, en los Andes, para el imaginario colectivo local, podríamos decir que la dicotomía es clara. Los mestizos son hispanohablantes y los indígenas tienen un idioma ancestral. Esta dicotomía se ve estrechamente vinculada con otra, la oposición ciudad-campo. Por metonimia, ambas oposiciones tienden a confundirse, dando como resultado las siguientes asociaciones. Por un lado, lo urbano, lo mestizo, lo hispano. Por otro lado, lo rural, lo indígena, lo no hispano. Como ya lo hemos evocado, la doxa tiene una visión racializada del espacio geográfico, según la cual lo indígena no existiría en la costa. Habría mestizos y afroecuatorianos. Punto. Además, dentro de esta visión, la población es hispanohablante en la costa. Siguiendo esta lógica, claro, sin tener en cuenta los afrodescendientes, los demás habitantes de la costa serían mestizos. Así, lo urbano sería hispanohablante en la costa y lo rural también, lo cual parece diferir de las representaciones admitidas en la sierra. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, el criterio lingüístico seguiría siendo determinante para definir grupos étnicos en la costa también, como pretendemos señalar. En la ruralidad costeña, en particular en lo que conocemos hoy como las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí, podemos identificar dos grupos. Por un lado, los montubios, reconocidos como un grupo étnico mestizo hispanohablante. Por otro están los cholos, que se autoidentifican como un grupo indígena hispanohablante. Ninguno de estos grupos posee una lengua ancestral, aunque ambos se definen como grupos genuinos, singulares, de carácter étnico propio. Pero si los montubios han conseguido su reconocimiento estatal como pueblo, a la inversa, los cholos siguen luchando por conseguir dicho estatuto. Además de los marcadores étnicos que se les atribuyen, los montubios supieron basarse en las manifestaciones lingüísticas de su comunidad para conseguir el reconocimiento como pueblo del Ecuador, tal como lo veremos a continuación. El criterio lingüístico parece, pues, ser fundamental, aunque se trate de una variación del castellano.
Segunda parte, los montubios, un grupo étnico hispanohablante reconocido. Aunque carecen de un idioma ancestral, los montubios, que se presentan como un grupo étnico mestizo hispanohablante, lograron recurrir a otros criterios lingüísticos vinculados al idioma español-castellano. En efecto, para demostrar su genuinidad a nivel lingüístico, se apoyan en su habla, es decir, su uso del idioma, y en prácticas presentadas como propias, por ejemplo, el amor fino. Como lo abordamos en Macías Barrés 2014, el habla montubia posee especificidades a nivel léxico, ya que utiliza unidades léxicas del español antiguo o recuperando ciertas formas que han caído en desuso, como por ejemplo vide, aguantar, cañote, abjeo, voz. A nivel de las escrituras sintácticas, podemos citar en antes y en después. Y también en términos de fonética, una prosodia y entonación que son reconocibles, diferenciables por los demás. En cuanto al amor fino, si bien es una manifestación lingüística, no podemos disociarlo de la música y de la danza. En Macías Barrés 2014 hemos dicho que el amor fino es una composición lírica que transmite un saber popular. Efectivamente, a nivel de fondo, a veces el amor fino vehicula una forma sentenciosa con una finalidad moralizante. Otras veces tiene otros efectos perlocutivos, por ejemplo, convencer o enamorar. Y aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Me podría poner el segundo video, por favor? Niña de los 20 novios, conmigo será 21. Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno. Yo soy de los 20 novios y contigo será 21. A todos los hago bobo y no me caso con ninguno. Los hombres de este tiempo son como la paja seca. No tienen ni para la sal y menos para la manteca. Yo sí tengo para la sal y también para la manteca. Y me sobra $1.50 para conseguir esta coqueta. Entonces, bueno, eso es lo que se conoce como el contrapunto, ¿no? Que es un diálogo que se hace en amor fino. Junto a autores, Niña de los 20. junto a autores de realismo social como José de la Cuadra y Alfredo Pareja Dispenseco, que pusieron en la escena literaria la figura de Montubio y su habla, ¿no? Como lo hemos visto, vemos cómo el amor fino da consistencia a un habla popular que bien podría ser considerado como lleno de errores, ya que sale de la norma. Al insistir en que el amor fino es una práctica popular, pero al mismo tiempo artística y compleja, el habla está trascendida, sublimada por el arte. Estudiosos del Montubio y del amor fino como Jenny Estrada y Wilman Ordóñez, las asociaciones montubias, el desaparecido Codet Mock, han evocado las particularidades de su habla y recurren al amor fino para argumentar que ambos son criterios de identidad. Entonces, para este grupo étnico mestizo, el idioma castellano en su variación pudo servir como un marcador étnico dentro de un proceso denominado etnogénesis. Para el imaginario colectivo nacional y el discurso estatal, esto parece cuajar. Se trata de mestizos hispanohablantes con un habla y manifestaciones lingüísticas genuinas. El caso del cholo, en cambio, es más complejo, como lo explicaremos en la siguiente sección. Efectivamente, no reivindican su reconocimiento como pueblo mestizo, sino como pueblo ancestral, que ha perdido su idioma ancestral. Tercera parte. Los cholos costeños, pueblo ancestral hispanohablante. Como los montubios, los cholos no poseen una lengua ancestral. Aún así, los cholos piden al gobierno ser reconocidos como un pueblo, es más, un pueblo indígena del Ecuador. Si en el imaginario colectivo los cholos pescadores están reconocidos como los habitantes del litoral para la doxa y para el gobierno, estos son más bien mestizos, tanto más cuanto que no han conservado su lengua ancestral. Este parámetro es conocido como esencialismo lingüístico
Y como lo indicamos en Macías Barrés 2019 y Macías Barrés y Sinater 2020, parece que es uno de los factores que explica que los cholos de la costa no sean reconocidos como indígenas. La posibilidad de que exista un pueblo indígena hispanohablante generaría disonancia cognitiva y difícilmente cuaja en el imaginario colectivo. Cabe señalar con todo que el pueblo cholo del Ecuador goza de un reconocimiento parcial. En efecto, se lo menciona en el currículo nacional como parte del patrimonio cultural ecuatoriano, al igual que los indígenas, los montubios y los afroecuatorianos. Pero hasta hoy, los cholos no logran tener un reconocimiento pleno, al igual que otros pueblos y nacionalidades autóctonas de parte del Estado. Una hipótesis que formulamos a la luz de las consideraciones que hemos planteado es que, contrariamente a los montubios, los cholos no han conseguido poner de realce ni su habla ni sus manifestaciones lingüísticas como marcadores étnicos. Nos parece, no obstante, como lo señala Gilberto de la Rosa Cruz, líder de la FENAPUCHODEC, la Federación Chola del Ecuador, tiene conciencia de este problema, o en todo caso comienza a tenerla. En una entrevista brindada a Puerto López TV en 2018, este líder cholo establece la diferencia entre el montubio y el cholo, subrayando que el pueblo montubio hace amor finos y el cholo más bien poesía. Pero, ¿cuáles son las características de la poesía chola? ¿En qué es singular y permite diferenciarlos de otros grupos del Ecuador? Esta es una pista que se debe explorar. Dicha reflexión debería llevarse a cabo en un proyecto de investigación cuyo fin sería analizar cómo se está realizando este proceso de reindigenización hoy en la costa ecuatoriana y qué papel juegan la variación y las manifestaciones lingüísticas en los procesos de reindigenización. A manera de conclusión diremos que la variación lingüística en castellano y sus manifestaciones, en el caso ecuatoriano, pueden prestarse a reivindicaciones étnicas, pero no sin negociaciones con el Estado. Evaluar si estas reivindicaciones son legítimas o no, no ha sido el objetivo de nuestra ponencia. Sí nos ha parecido interesante, pertinente, cómo el habla y sus manifestaciones se encuentran vinculadas con estos discursos identitarios, pues esto permite aprender las dinámicas actuales en los procesos de etnogénesis en la costa ecuatoriana. Gracias por su atención. Muchas gracias, David. Para concluir, y como se dijo en la presentación anterior, last but not least, contamos con la participación de Jefferson Imbaquino. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final, y mi presentación se titula Hay en el español bilingüe de Loja, la expresión de la conjetura. Antes de empezar me gustaría hacer una pequeña actividad con todos en el público, y quien se sienta en libertad de contestar, por favor conteste. Bueno, es un breve resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces vamos a ver, les voy a dar un contexto y les voy a pedir que por favor contesten una pregunta, ¿no? El contexto dice: la semana pasada tuve un día libre de trabajo y salí a comer con mi mamá. Comimos unos pinchos en el parque, luego en la casa me dijo que le dolía la barriga. ¿Qué será que pasó? Se habrá enfermado. ¿Cómo? Se habrá enfermado. Le hicieron daño a los pinchos. Le hicieron daño a los pinchos. Le dio intoxicación. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, como muchos de ustedes pudieron... muchas gracias por contestar. Estas son unas opciones que yo le había puesto también. Le habrá hecho mal los pinchos, como por ahí dijeron. Le cayó mal la comida, ¿verdad? Existe una variedad en el español andino en donde decir le haya caído mal los pinchos también es lícito.
Entonces, ¿qué es lo interesante qué es lo interesante de estas dos opciones? Es que, como podrán ver en los primeros dos ejemplos, y como muchos de aquí dijeron, usamos el modo indicativo de la lengua en español, ¿verdad? Pero sin embargo, esta variedad de español lojano usa el subjuntivo y además una variedad un poco estigmatizada, ¿verdad? Del haya. Entonces, esto nos lleva a preguntar, ¿por qué el subjuntivo, no? Primero, para entender esto, vamos a hacer una rápida revisión sobre el subjuntivo en sí. Entonces, quisiera que por favor miraran esos ejemplos y en su cabeza los pueden contestar o ir llenando los espacios, ¿no? Espero que hoy tú, un buen día, pues tal vez a muchos no suena bien decir espero que tú tengas un buen día. O ejemplos como deseo que tú un buen viaje ayer. Oh, que tú hayas tenido un buen viaje ayer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si alguien nos dice hayas hecho la tarea? Parece que algo nos salta ahí, ¿verdad? Es como que a los hablantes de muchas variedades no nos cuadra bien, ¿verdad? Pero sí que nos cuadra mejor decir espero que hayas hecho la tarea. Entonces esto nos dice, esto demuestra la distribución del subjuntivo, que básicamente es que siempre aparece en cláusulas matrices, ¿verdad? Es decir, hay un predicado que dispara el subjuntivo, es decir, algo atrás del subjuntivo, ¿verdad? Pero lo interesante de esas conjeturas es que todas estas conjeturas suceden en cláusulas matrices, es decir, va en contra de lo que diría el español estándar o el español general, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, qué pena se haya hecho robar, o qué raro, se haya olvidado de recogerlo. No está aquí en mi cuarto, se le haya llevado tu papá, o haya llovido en la madrugada, ¿verdad? Muchas gracias a las personas que me han podido dar estos ejemplos anecdóticos. Entonces la pregunta general de la investigación es, ¿por qué la conjetura? ¿Por qué se conjetura así? ¿Verdad? ¿Por qué el subjuntivo? Y sobre todo si el bilingüismo juega algún rol en poder conjeturar así. Entonces, como mencionamos el bilingüismo, me gustaría poder describir un poco por qué pienso que el bilingüismo puede tener una cierta influencia aquí. Como bien se sabe, el quichua tiene 10 marcadores de evidencialidad. Uno de ellos, hablaron del MIA hace unas ponencias, y una de ellas es el cha, ¿no? El cha, que es un marcador de evidencialidad con valores dubitativos y de conjetura, ¿no? Tiene de manera morfológica. El español tiene esto. El español no tiene marcadores de evidencialidad de manera morfológica, pero sí que tenemos formas de conjeturar en español, ¿no? Y una de estas es a través de tiempo y aspecto gramatical. Son marcadores de evidencialidad epistémica, y con esto me refiero al futuro gramatical. Básicamente es como muchos contestaron aquí, habrá llovido, ¿verdad? Tú sales de tu casa y ves todo mojado, no ves nubes, pero tú conjeturas que habrá llovido, ¿no? Muy bien. Entonces, si las dos lenguas poseen la forma de conjeturar, ¿por qué esta variedad de hablantes de español andino? ¿Por qué el subjuntivo? Pues es aquí donde les voy a presentar el estudio, un estudio exploratorio en el cual estoy trabajando, ¿no? Las preguntas de investigación son si ser monolingüe o bilingüe modula la aceptabilidad y la producción de las formas conjeturales haya o aiga en el español andino ecuatoriano, si la cantidad de evidencia presentada influye en la elección de la conjetura en los monolingües y bilingües, y si el dominio de la lengua influye en la aceptabilidad y la producción de la forma conjetural haya o aiga en el español andino ecuatoriano. Para esto recurrí a un grupo de hablantes en Saraguro, en la comunidad de Jera, 12 monolingües de la variedad de español, 12 bilingües quichua español de la provincia de Loja en Saraguro, la edad promedio 40 años, géneros 7 de género masculino y 17 de género femenino, y el promedio de nivel de educación fue primario, ¿no? Los métodos, pues tuve tareas experimentales y medidas lingüísticas. Sobre las medidas lingüísticas utilicé una tarea multilingüe de nombramiento de imágenes, 68 imágenes, que básicamente nos sirve para ver el acceso léxico de los hablantes. Esta tarea funciona, se les presenta imágenes, 68 imágenes, se le pide que por favor nombre las imágenes, pero a medida que las imágenes avanzan, se ponen más difíciles de nombrar porque son de menor frecuencia en el idioma. Y también un perfil lingüístico bilingüe de 4 secciones, donde se averigua su historial lingüístico, proficiencia de la lengua, uso de la lengua y aptitud hacia la lengua, ¿no? Tareas experimentales, utilicé una tarea de aceptabilidad, el estímulo fue auditivo y también visual, y básicamente se averigua si el hablante acepta o no acepta el
el estímulo, ¿no? Como contexto, por ejemplo, era una conversación de cuatro turnos y el último turno era el token, donde tuve 3 valores, donde utilicé habrá, haya o haiga, ¿no? Y también tenían un poco de ayuda visual. Y se veía más o menos así. La tarea de producción, de igual manera hubo estímulo auditivo, y en esta tarea traté de incluir 2 condiciones. Una, utilicé 2 pares mínimos, es decir, 2 contextos muy parecidos, pero en uno había un poco más de evidencia que en el otro. Esto se hizo con el razonamiento de poder controlar la evidencia, ¿no? Bueno, vamos a ver los resultados muy rápidamente. Pues bien, con respecto a la tarea de la aceptabilidad, me gustaría que miren por favor esos los porcentajes. Como vemos, el grupo bilingüe tuvo una aceptabilidad de la forma AIGA con 79%, pero el grupo monolingüe tuvo una aceptabilidad de 24%, es decir, el grupo monolingüe aceptó menos esta variedad o esta forma de conjeturar. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Es que con respecto a la forma haya, el grupo bilingüe aceptó 70%, mientras que el monolingüe aceptó 70.8%. Entonces, lo que esto nos hace preguntar es que si al menos el grupo monolingüe tiene conciencia de la forma estigmatizada. Como ven, los dos son formas subjuntivas, son de forma subjuntiva, no haya o haiga. Sin embargo, el grupo monolingüe aceptó al mismo nivel la forma haya. Entonces, esto parece que nos hace preguntar si el grupo monolingüe está consciente del estigma, y de manera anecdótica durante las entrevistas mucha gente decía no se dice haiga, se dice haya, pero aún así conjeturaba con el subjuntivo en cláusulas matrices, ¿no? Y con respecto a la tarea de producción, como pueden ver, el subjuntivo fue utilizado un 18.8%, mientras que por los bilingües, mientras que por los monolingües simplemente el 1.7%. Es decir, aún así el grupo bilingüe produce más subjuntivo en conjeturas, ¿no? En comparación al grupo monolingüe, ¿no? Con respecto a los resultados de las medidas lingüísticas, pues bien, con respecto a la tarea del nombramiento de imágenes, como pueden ver en los dos grupos, el grupo monolingüe y el grupo bilingüe, al parecer los resultados de la tarea de nombramiento en español son muy similares, es decir, son muy parecidos, es decir, los dos grupos tienen un acceso léxico al español casi al mismo ritmo, ¿no? Bien, entonces para contestar las preguntas de investigación y para recordarlas, me preguntaba si ser monolingüe o bilingüe modula la forma de conjeturar con haya o haiga, y si la cantidad de evidencia influye en la forma de conjeturar. Y pues, como pueden ver ustedes dos ahí, el única área donde se alcanzó significancia estadística es al nivel de grupo. ¿Qué significa esto? Yo sé que son números, pero ¿qué significa esto? Básicamente significa que los bilingües son más propensos a producir y aceptar formas subjuntivas, es decir, haya y haiga, para conjeturar independientemente de la cantidad de evidencia. Es decir, en este caso no encontré significancia estadística para decir que la evidencia está regulando la forma de conjeturar. Y tenemos intuiciones de por qué. Bueno, con respecto a los resultados de medidas lingüísticas, no alcanzaron significancia, es decir, al parecer el nivel de acceso léxico o la proficiencia de la lengua no influyeron en la forma de conjeturar. Bueno. Muy bien, ahora con respecto a la discusión, muy brevemente, el bilingüismo quichua-español sí influye en la forma de conjeturar. Como vimos, los bilingües son más propensos a usar la forma de subjuntivo, haya o haiga, que los monolingües. Hay evidencia para esto. Entonces, esto nos hace pensar que el subjuntivo debería o debe tener algo a lo cual los bilingües son más sensibles. Alguna partícula, algún rasgo, ¿no? Para esto, este es un análisis muy especulatorio. Es que, si bien el morfema de conjetura cha en quichua aparece en cláusulas matrices, porque recordemos que el quichua solo tiene... no tiene cláusulas subordinadas, sino solamente nominalizaciones, y el cha aparece en cláusulas matrices simplemente. Sin embargo, el subjuntivo solamente aparece en cláusulas subordinadas, ¿no? En español. Pero en un análisis muy reciente sobre el subjuntivo, creemos que el cha y el subjuntivo presentan una lista de alternativas al hablante. Me explico. Es decir, si en quichua alguien podría decir para sancha, es decir, conjeturo que estará lloviendo,
en la mente del hablante se podría desplegar un set de alternativas y decir, la alternativa más posible es esta. Tal vez no se rompió una tubería, tal vez está lloviendo, ¿no? Lo mismo para el subjuntivo. Espero que llueva mañana de la misma manera. En un mundo ideal, un set de alternativas, lo único que espero es que llueva mañana. No espero que nieve, no espero que caiga granizo, espero que llueva mañana, ¿no? Entonces, porque comparten un único rasgo, es decir, la alternativa, pero se diferencian sintácticamente, creemos que da un contexto propicio para una convergencia de rasgos. Y por eso creemos que los bilingües son más sensibles al subjuntivo. Entonces, ¿cómo se ve básicamente esto? Primero, en una alineación monolingüe de bajo contacto, es decir, alguien que sea de Quito y que no tenga mucho contacto con lenguas indígenas, en la forma fonológica del subjuntivo haya o aiga, es la forma fonológica, sintácticamente sigue apareciendo en cláusulas no matrices, es decir, subordinadas, y semánticamente aún sigue presentando un set de alternativas. Con respecto a la alineación quichua monolingüe, ya en la forma fonológica, sintácticamente sigue apareciendo en cláusulas matrices, y semánticamente también podría seguir presentando un set de alternativas. Pero en una alineación bilingüe, es decir, o una alineación monolingüe de alto contacto, como vemos, la forma fonológica aiga sigue estando ahí, pero sintácticamente ya admite cláusulas matrices. Es decir, por eso el aiga en una cláusula matriz es una muy natural para conjeturar. Y porque también comparte rasgos como de alternativas, ¿no? Para culminar algunas reflexiones, aiga y aya son nuevas formas de conjetura gramatical en el español bilingüe en los Andes, más que todo. Hay características tanto en español como en quichua que pueden converger e impulsar el cambio lingüístico en monolingües también. Como vemos, si el grupo bilingüe tiene estas alineaciones muy estabilizadas, podrían también permear en la gramática de los monolingües. Dejar de estigmatizar estas formas porque cumplen una función gramatical y sintáctica en los hablantes monolingües y también bilingües. Y la documentación de variedad de español de esta zona, tanto como bilingüe y monolingüe, no se conoce mucho de estas formas, y un buen paso para empezar a documentar es saber cuándo aparecen y poder tener una distribución, ¿no? Y bueno, limitaciones. Primero, estoy muy consciente que el tamaño de la muestra fue muy pequeño, 12 monolingües, 12 bilingües. Hay una descripción escasa del español lojano, sería bueno poder incrementar más esto. Hay también una descripción limitada de usos pragmáticos del cha, y también hubo problemas con respecto a la metodología que se abordó hace unas charlas muy interesantes. Y no está claro si el valor evidencial modula la elección de la conjetura. Se necesitan instrumentos más refinados para poder demostrar esto, o al menos instrumentos que tengan más relevancia cultural para estas comunidades, ¿no? Y bueno, muchas gracias, ojalá no se haya sido largo.